Gloria al Señor. A ver si se oye. Amén. Ahí me ayudan checando. Bueno, sí se oye porque está chico aquí. Yo me refiero al micro. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Dios te bendiga, Pedrito. Dios les bendiga, hermana Michelle. Dios te bendiga, Padre Santo, hasta de tanto culto. No, sí, pero es que mi PC va despacio, Cristian. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a entrar en la palabra del Señor después de un tiempecito que no hemos tenido cultos presenciales por algunas razones de salud, hermanos, no nosotros, sino familiares nuestros que pues estuvieron con el COVID, pero gracias a Dios, digo gracias a Dios porque Él es el que proveyó todo, ¿verdad? Gracias a Él, gracias también pues, aunque no lo querramos decir, gracias a Dios por los médicos, ¿verdad? Gracias por las vacunas, porque la verdad si mis viejos no se hubieran vacunado, si Dios no hubiera metido su mano primeramente y no lo hubiéramos llevado a tiempo al doctor, quién sabe en qué condiciones estarían. Digo porque personas más jóvenes que ellos ya no están, fallecieron y pues eso significa mucho. Para nosotros estamos agradecidos, hermanos, como hijos y también como pastores con nuestro Dios. Queremos hablar acerca del tema de la impartición. La impartición, hermanos, es necesaria que la platiquemos porque es una de las situaciones que yo creo que son necesarias, hermanos, que se compartan en la iglesia. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su dirección. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Danos un buen tiempo, Señor. Danos de parte tuya revelación y sabiduría. Danos también, Señor, palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido por los hermanos que aún no han llegado, para que, Señor, hagan lo posible por estar aquí en tu casa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la impartición. Vamos a estar basándonos en un texto que está en Romanos capítulo 1, verso 11, hermanos, en donde dice la Biblia al día, la traducción: tengo muchos deseos de veros para impartiros algún don espiritual que os fortalezca. ¿Sí? De aquí vamos a partir, de la palabra impartir. Parece trabalengua, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí encontramos la palabra impartir. En otras versiones, no sé cómo dice su Biblia ahí, pero tal vez en su Biblia dice comunicar. ¿Cómo dice ahí, hermano Pedrito? Me gustaría mucho visitar, por si puedo comunicar algún don espiritual que os fortalezca. ¿Por si qué? ¿Ah? ¿Por si qué dice? Por si puedo comunicar algún don. Ah, ok, por si puedo comunicar. Eso también es esa palabra tiene que ver con impartir. Ahorita vamos a ir desglosando esa palabra impartir para que entendamos de qué trata el tema de esta semana, porque pues últimamente hemos estado hablando temas como tipo serie. Ya ve que a la gente le gusta la serie, nada más que de Netflix, nada más. Pero entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos muchas cosas. Impartir
ya googleando, es una palabra ya actual, ¿verdad? No sé si se ocupa, pero ya googleando, buscamos que impartir, hermano, significa dar. ¿Sí? Entonces, la impartición es dar. Hoy queremos de parte del Señor dar. Esta semana, no semana, sino semana, queremos dar. Pero queremos dar, hermanos, o también distribuir, o comunicar conocimientos. No solamente un tema X, ¿no? Sino compartir conocimientos, comunicar, distribuir. Es decir, que tenemos que aprender cosas que tienen que ver, hermanos, con la impartición. Amén. Y porque cuando venimos a la iglesia, nosotros venimos no nada más a escuchar, sino que venimos, hermanos, a recibir algo. Entonces, quiere decir que el ministro viene para impartir algo, para dar, para distribuir, ¿verdad? Un mensaje, por ejemplo, que se predica, algo toma la hermana Michelle, otro pedacito, otra parte del mensaje lo toma el hermano Ángel, otra parte para la hermana Sandy, ahí de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Entonces, pero también es dar, distribuir, dar ideas, juicios. Bueno, entonces, pero también impartir es conceder un favor. Esta semana pasada estuvimos hablando del tema de las concesiones, que sería bueno, ¿verdad?, que le dieran una checadita si no lo vieron, para ver qué es lo que el Señor nos concede. Y nosotros podamos, hermano, tomar todo lo que venga, porque, hermano, seríamos muy lentos, ¿verdad?, si el Señor nos está ofreciendo algo y no la tomamos. Si usted supiera que el gobierno está dándole, así lo está haciendo, con los jóvenes, por ejemplo, una beca para que estudien y le va a dar, ¿cuánto daban? Depende, los de prepa le dan como 2,000. ¿Y a los de universidad? 3 o 4. ¿Sí? Pongámosle que le den 3,000 pesos cada 2 meses, cada 3 meses, no sé. Entonces, seríamos lentos, ¿verdad? Que, ya no, ¿para qué? No, iríamos, porque es un favor que están concediendo, es una concesión. Entonces, el Señor tiene concesiones que quiere impartirnos. Amén. Que quiere, hermanos, es una gracia. Impartir, hermanos, es conceder una gracia, conceder un don. Y eso es interesante porque las palabras sinónimas, hermanos, de impartir es repartir, compartir. Son parecidas, perdón. Ok. La palabra impartir, hermanos, en la Biblia viene de la palabra metadidomi y se encuentra en el diccionario Strong en el numeral G 3330. Para los que tienen, ¿verdad?, el Ishwar. Y significa entregar. Entonces, hermanos, impartir es entregar. El Señor quiere esta semana entregarnos dones, ¿sí?, capacidades. Así que, no, hermano, yo ya tengo. No, usted tómelo. ¿Entiende? Tómelo. Compartir, comunicar otra vez, dar, repartir, es lo mismo prácticamente. O sea que no está muy lejos el Google del reino de los cielos. Entonces, hermanos, vamos a hablar de dones, no de dones, vamos a hablar de los dones, pues, y de ministerios. Dones viene de carisma y ministerios de domas. Así que si en un momento dado digo dones, digo carismas, es dones, ¿verdad? Y si digo domas, estamos hablando de ministerios. Entonces, los dones y los ministerios son irrevocables. Pero los portadores somos peregrinos. Le puse peregrinos para no ponerle que somos pasajeros.
¿Entienden? Los dones y los ministerios, hermanos, llegaron para quedarse. ¿Dónde llegaron para quedarse? ¿En dónde? En la iglesia. Ahora, los que somos, vamos de pasada, somos los ministros, los que portamos esos dones y esos ministerios. Somos peregrinos. Yo conocí a Billy Graham, un tremendo evangelista. Ya no está. Pero le sucedió su hijo, que no recuerdo cómo se llama. Se fue Gigi Ávila. No tengo yo una clara, ¿cómo decirlo?, idea de quién fue o a quién continuó con el ministerio del hermano Gigi Ávila. Aunque hay muchos evangelistas, ¿verdad?, que imitan. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que los predicadores, los hermanos que en algún momento son usados con los dones del Espíritu Santo y con los ministerios, ¿sí?, vamos de paso. Amén. Pero la iglesia de Cristo, hermanos, viene desde que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, hermanos, y se derramó el Espíritu Santo luego en el día de Pentecostés, en el aposento alto. Desde allá viene. Y la iglesia no ha pasado. Ni los dones ni el ministerio. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Biblia, Romanos 11:29, porque irrevocables. Es decir, Dios no cambia de propósito. Por ejemplo, si a alguno de ustedes el Señor le da el don de profecía, si el Señor lo llama al ministerio para ser un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, no es que ya Dios ya falló la persona y ya Dios ya dijo, no, ya este borrón y este échenlo a la papelera de reciclaje. No, aunque si está en la papelera de reciclaje todavía se puede recuperar, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios no cambia de propósito. Dios, en ese caso de los dones y del llamamiento, hermanos, no se arrepiente de habernos dado, no cambia de pensamiento. ¿Me entienden? Y entonces aquí toma importancia, hermanos, y me cae el 20 a mí, porque a veces yo me he preguntado por qué el Señor todavía me tiene en el ministerio. ¿Me entienden? ¿Por qué el Señor todavía tiene misericordia de nosotros? Aunque algunos de nosotros a veces no tenemos misericordia de los demás, ¿verdad? Alguien falló y le caemos encima, hermano. ¿Sí o no? Y si podemos decírselo en su cara y restregárselo, pero hermano, pero el Señor no es así, es misericordioso. Y en base en su misericordia, su benignidad y en su bondad, en su amor, hermanos, esos atributos, ¿verdad?, de Dios, de amor, el Señor dice que irrevocables son los dones, los carismas y el llamamiento. Esto, hermanos, en una versión más actual, que se llama traducción lenguaje actual, dice: Dios nos da regalos para luego, dice, Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Entonces, hermano, lo que Dios te dio, ¿qué dice la Biblia? Ya no te lo va a quitar, ya te lo dio.
Por eso aquí, ¿verdad? Debemos tener cuidado de no caer, hermanos, en una involución. Muchos predicadores que son evangelistas y que Dios los está usando en milagros, en prodigios, en maravillas, en liberaciones, a veces se engañan a sí mismos o el enemigo los engaña y empiezan a cobrar por los dones que tienen. ¿Me entiendes? Por decir así, que Dios me usara en milagros y nada más de ver a la persona paralítica le diga, levántate, anda, y sanara. Y entonces, hermanos, me empezaron a llamar de diferentes partes del mundo y me preguntaron, ¿cuántos son sus honorarios? Y entonces le dijera yo, bueno, mire, yo por noche estoy cobrando, a la mecha, por noche estoy cobrando pues 10,000 pesos. Pero si es Estados Unidos, $10,000 por noche, o sea, por una hora de administración. Eso sí, con milagros. La mecha. Quiere decir que yo llevaría un menú, ¿verdad? ¿Cómo lo quieren ustedes? Si es paralítico, ya le va a costar como con $5,000. Si es un ciego, ya sería 6,000. Es más, le voy a cobrar dependiendo de los enfermos que salen. Su hecho. Hermano, entonces hay gente que no llegan tal vez a ese grado, ¿verdad? Estoy exagerando. Se llama hipérbole. Exagerar la nota. Pero hermano, pero Dios no da regalos y luego los quita. Por eso a veces una persona en pecado, mire, me voy a ministrar. Cuando yo me alejé del Señor totalmente, me alejé totalmente, me llegaron a ver a la casa los de AA, no los que venden baterías de esas chiquitas, sino los de AA. Me dijeron, queremos que venga usted a predicar. ¿A dónde? Acá en una reunión que vamos a tener, se va a llenar una cancha y es una información, pero necesitamos el punto de vista de la religión. Le digo, no, le digo, yo ya no predico. Ya no predico, ya no soy pastor. Y entonces me dice, no importa, usted venga. Le digo, no, yo no, la verdad no, me sentiría yo mal. Mire, no importa, lo que queremos es su punto de vista. Perdón, me atoré con algo. El caso es que cuando voy, le acepté pues, y empiezo a predicar, empiezo a hablar del Señor, y no me va usted a creer. Ya ve cómo predico. Bueno, esa vez empecé a sentir la presencia de Dios ahí, en medio de mucha gente que no era cristiana. Había un doctor, había un psicólogo, había gente, y empecé a predicar. Porque la Biblia dice, hermano. Y así, hermano, y cuando terminé de predicar, la gente se paró. Hermano, unos estaban llorando y otros aplaudiendo. Se puso eso tremendo. Cuando salí de ahí, yo venía avergonzado. Porque yo decía, Señor, no entiendo a veces. Este verso, a veces no lo entiendo. Que los dones y el llamamiento no te lo va a quitar el Señor ya. Ya te lo dio, úsalo para bien, úsalo para la gloria de Dios y vive de acuerdo a su palabra. Amén. Ok, vamos a continuar entonces, hermano. Veamos acá, ese verso que acabamos de hablar, se ocupa generalmente a nivel personal. Gracias, hermano. Se ocupa generalmente a nivel personal, individual. Es decir, Dios me dio a mí un don, hizo un llamamiento, pero es para mí, personal. Pero nos olvidamos, hermanos, que ese texto también debemos aplicarlo y debemos interpretarlo a nivel iglesia, a nivel organismo, porque la iglesia es un organismo. Hermano, es decir, que los dones y el llamamiento
se manifestarán siempre en la iglesia a pesar del tiempo y a pesar de la vida de los ministros. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Los dones se van a seguir manifestando, los ministerios van a seguir surgiendo en la iglesia a pesar del tiempo. Pueden pasar 100 años. ¿Cómo dice la canción? Podrán pasar 100,000 años, pero nunca van a dejar de fluir los dones. Nunca va a dejar de haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vamos a ver entonces, hermano, esto. Los apóstoles. Mencióneme otro apóstol en la parte de esto. Está Pablo, Pedro, Juan, Lucas. ¿Quién más? Mateo. Timoteo también fue apóstol. Silas. Ya no están. No se verán, independientemente si murieron o algunos se lo llevó el Señor, porque por ahí hay dos que hermanos, por ejemplo el apóstol Pablo, no se sabe, no estoy muy seguro yo de que si el apóstol Pablo fue arrebatado. Mi apóstol Sergio dice que fue arrebatado, que tal vez fue llevado vivo. Ahora yo estoy buscando, todavía no me he puesto a investigar exactamente eso, pero seguramente, ¿verdad?, que al investigar vamos a encontrar algunos vestigios bíblicos de esa situación, porque el apóstol cuando dice algo no lo dice nada más porque sí, sino que ya lo estudió. Entonces, ya no están, pero los dones continúan presentes en la iglesia. Todos los ministros, ya lo dije, ¿verdad? Pero lo tengo anotado aquí y quiero remarcarlo. Todos los ministros somos pasajeros en esta tierra. Y no podemos ni debemos aferrarnos a que los dones son míos, a que el ministerio, mi ministerio. Tampoco debemos aferrarnos, hermanos, a la idea de que somos permanentes. El día que se muera Vicente Fernández, pues ya tenemos un Alejandro Fernández. ¿Qué me importa? Al fin ni les escucho. Pero si el día que muera Alejandro Fernández, ya hay otro que creo que se llama Alex Sinte. No, es Alex Fernández. Pues yo digo, si el diablo, que el Señor lo reprenda, o en el mundo, pues, no digamos el diablo, si la gente del mundo tiene sucesores y ese talento natural que tienen, hermanos, se lo transfirieron genéticamente o a través del ensayo, de la práctica, hermanos, llegaron a desarrollar el talento de sus papás. Pues, ¿por qué no va a haber en la iglesia? Imagínense que un pastor, hermanos, no imparta lo que el Señor le ha dado a los hermanos, a los hijos espirituales, a las ovejas, a la iglesia del Señor. Dones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría pasar? Ayúdenme a ver, hermano Pedrito. ¿Qué pasaría? Hasta ahí terminaría. Es como lo que está pasando con Julio César Chávez. Es que a mí me gusta pues ver el box. Pero Julio César Chávez, cuando se despidió, dijo, gracias por quererme tanto, gracias, me despido de ustedes, ahí dejo a mi hijo que va a seguir mis pasos, dice. Y luego aparece caminando con una zapatilla. Entonces, hermano, el pobre Julio César Chávez no tiene un sucesor en esa área del box.
A él le hubiera gustado, tal vez. A lo mejor sus nietos, no sé. Quizá porque a mí me gusta el box me pongo a hablar de esto, ¿verdad? Pero hablando de la iglesia, hermanos, el día que, ¿qué les parece que el Señor dijera, vine por ti, José Manuel? Aunque el Señor tiene todavía planes, ¿verdad? Creo yo, con nosotros. Y no estoy llamando a la muerte, sino que el Señor la reprende. Solamente que estoy consciente de que algún día tenemos que irnos. ¿Y quién va a seguir, hermano? Ya se murió el pastor fulano y ahí acabó la iglesia, hermano. Se cerró la iglesia, en varias iglesias se ha cerrado porque el COVID vino a matar a un pastor y la esposa no predica. Los hijos no querían nada con la iglesia, con la cosa de Dios, y se cerró la iglesia. Ningún hermano se le impartió el don espiritual, el ministerio. ¿Cuántos ya captaron el mensaje de hoy? ¿Ya? Vámonos. Miren, entonces, fíjense bien lo que voy a mencionar acá. Eso que pasó ahorita no me gustó ese de ahí. Los dones espirituales que da el Espíritu Santo son permanentes en la iglesia. Los domas, o sea, los 5 ministerios que constituyó el Señor Jesucristo, se quedan en la iglesia para su edificación. De esta manera, hermanos, el Señor le da continuidad a su obra en esta tierra. ¿Qué sería de la iglesia cuando si no hubiese impartición? Hermanos, ¿qué hubiera sido de la iglesia cuando murió Pedro? Cuando se fue Pablo, cuando murió Juan, cuando murieron todos los apóstoles. Hubiera terminado. Pero el Señor ha provisto de algo que se llama, hermanos, impartición. Hay palabras en la Biblia que tal vez no nos llamen tanto la atención, pero que son importantísimas. Porque la impartición es como el eslabón, hermanos, que une la cadena, ¿verdad? De generación en generación. De una generación de ministros a otra generación de ministros nueva. Entonces los dones son para la iglesia, hermano. Llevo 25 minutos aquí. 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Es decir, no quiero que desconozcan. Tampoco quiero que no entiendan. ¿Entienden? Porque el entendimiento es importante. Entender, hermanos, espiritualmente, ¿verdad? Porque alguien puede decir, ok, sí, ya le entendí. Pero a nivel intelectual. Sino entenderlo a nivel espiritual y decir, yo quiero eso. Amén. Yo recibo eso. Y ahorita vamos a hablar de algunos puntos, porque, hermanos, no pensemos en términos carnales, humanos, y digamos, es que yo le he fallado tanto al Señor que yo creo que el Señor no me va a dar. Es que son dones. ¿Qué son los dones? Regalo. No te lo está vendiendo a cambio, es gratuito, es por gracia. Ahora, Dios conoce los corazones también, las intenciones. Y aquí en este texto, este tema que vamos a estar tratando esta semana, hay un hombre que se acercó hasta los discípulos y le dijo, yo quiero de ese don que ustedes tienen, y le ofreció dinero. Y no le fue tan bien. ¿Por qué quería el don? Porque quería lucirse delante de todos, para que cuando yo le ponga la mano a otros, ellos también reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí tienen, y le estaban pagando a Pedro, y con nadie fue a parar, fue con Pedro. Los Pedros son tremendos. Pedro tenía un carácter, pero ya cuando estaba lleno del Espíritu Santo, hermano, ya ahora el Espíritu Santo lo guiaba de una manera tremenda, pero seguía teniendo ese, ¿cómo se llama? Ese temperamento. Y lo paró en seco. Que tu dinero perezca junto contigo, le dice a la fecha. Lo paró en seco al pobre, creo que era Elimás, algo así. Ya lo vamos a ver en esta semana. Ahora, el Señor, hermanos, a nosotros nos dice que Él
no quiere, no desea que nosotros desconozcamos este tema, que nosotros no entendamos acerca de los dones espirituales, sino que Él quiere que lo entendamos, Él quiere que aprendamos, Él quiere que los recibamos. Por eso dice, procurad, dice 1 Corintios 12:31, procurad. Esa palabra procurad viene de la palabra celó, G2206. Esta G es griega. Si fuera H diría es hebreo. Entonces, en el diccionario Strong, ¿qué significa procurar, hermano? Desear. Fíjense que a mí me llamó la atención, igual yo también así hice, fíjate, Michelle, cuando leí, dije, envidiar. ¿Y por qué envidiar? Pero es envidia de la buena. Esa es la palabra celó. Porque yo veo, por ejemplo, cuando me convertí, yo veía a un predicador que se llamaba Héctor de la Cruz, hermano, y cuando oraba por los enfermos, sanaban, los endemoniados eran liberados. Y oró esa noche. Yo me acuerdo que nosotros teníamos, Auri y Rubí tenían los pies planos, y Sandy también, estaban pequeños, y oramos mientras él estaba orando ahí en el estadio, en el campo, nosotros estábamos en las gradas, y le puse la mano a las dos niñas, y nada más una sanó. Eso es lo que me llamó la atención, que la revisamos llegando a la casa, y cuando revisamos, Auri ya tenía su pie plano, y su curvatura, y Sandy no, es que Sandy estaba durmiendo. Entonces, hermano, y yo no entiendo eso, ¿verdad? Porque el Señor a uno sí, a otro no, pero a donde voy es que yo dije, yo quiero tener eso que tiene este hermano. Y empecé a llorar y a orar, Señor, dame eso que tiene ese hermano, yo quiero de eso. Alguien me hubiera dicho, qué envidioso, eso se lo dieron a él. Hermano, quizás porque, no sé, pero los dones hay que practicar. Entonces vengo de allá de Sonora, ya en el ministerio, y vengo y me dan del líder de evangelismo y varones, y me empiezan a invitar a campañas, y empiezo a orar por los de pie plano, hermano. Hermano, ¿usted cree que en una campaña se convirtió la gente que se convirtió? Yo luego de eso le digo, vamos a orar por los que tienen pies planos, por los que están enfermos, pongan su mano en su pie en el nombre del Señor. Y empecé a orar por los que tienen pies planos. Hermano, esto que le voy a decir a mí me dejó pues una experiencia, porque ya cuando terminé de orar, dije, los que quieran pasar aquí al frente a dar testimonio. Y entonces subió una señora con dos niños. Dice, hermano, dice, llorando, el Señor me sanó de mi pie plano, y se quitó los zapatos y me los mostró. Y dice, y de mis hijos también, levantó un niño, le quitó el zapato y tenía la curvatura. Pues yo no lo conocía antes, ¿verdad? Pero ella sí, era su mamá. No es la mamá de ustedes, la mamá del niño. Era su mamá. Y dice, el Señor sanó a mis niños. Pasó esa noche, hermano. Yo me fui ni podía dormir, porque decía, Señor me está usando en milagro, porque ese es un milagro, no es sanidad. Y entonces, hermanos, al día siguiente, en la mañanita, cuando ya pues ya estaba yo hospedado en una casa, en la casa pastoral, llegó un señor, un hombre, y me dice, oiga, disculpe, ¿no sabe usted? Ando buscando al predicador. Yo dije, a lo mejor porque prediqué fuerte anoche, porque hablé contra los ídolos y no sé cuántas cosas más. Y le digo, ¿cómo para qué lo quiere? Lo que pasa es que anoche, dice, mi esposa vino a la campaña y sanó de pies planos. Sanó ella y mis dos hijos. Y la verdad, dice, vengo a darle gracias. Así dijo él, porque hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Vengo a darle gracias, dice, porque yo nunca había visto un milagro así. Nunca, dice, nunca había visto eso. Y me dio ganas de decirle, yo tampoco.
Bueno, sí, ya lo había visto, pero que yo lo viera ministrando por medio de un servidor, no. Entonces, hermanos, ya le dije, bueno, entonces yo soy el predicador. Hermano, pero no me dio, tampoco me dio dinero ni nada más llegó a agradecer. Y le digo, no, pues dile gracias a Dios, Dios es el que hace la obra. Y así, hermanos. Pero yo digo, ¿verdad? Que tal vez ese es el tipo de envidia. Yo quiero predicar, ¿verdad? A lo mejor usted diga, yo, el pastor, ¿qué puedo yo envidiar al pastor? Como Eliseo con Elías. ¿Sí? Como Eliseo con Elías. Sí. Eliseo quería lo que tenía Elías. Exacto, sí. Entonces, aquí es procurar, es desear. Como dice la hermana Olga Lidia. Desear, por ejemplo, Eliseo quería lo que tenía Elías. ¿Quién no quisiera ser como Elías? Pero luego de eso, hermano, cuando él desarrolló su ministerio, ¿quién no quisiera ser como Eliseo? Ahí vamos a ir viendo esto, porque Elías impartió y Eliseo pidió, porque también, hermano, hay que anhelarlo, hay que pedirlo. Pero ¿sabe qué? Eliseo no le compartió a nadie, no lo impartió a nadie. Y cuando murió, hermanos, se lo llevó a la tumba. Se llevó a la tumba los dones. Y el ministerio profético, fíjense qué tremendo. Eso lo vamos a ver en la semana. Le adelanto nada más un poquito. ¿Por qué se lo llevó a la tumba? Cuando murió Eliseo, lo enterraron, hermanos, en ahora sí, digamos como eran las tumbas de aquel entonces, eran como cuevas. Y entonces cuando en una pelea, hermanos, tiraron a uno y lo mataron y lo tiraron en la tumba de Eliseo. Y cuando cayó allá adentro, dice que tocó los huesos de Eliseo. El cuerpo muerto del forajido, bueno, cayó en la tumba, toca un hueso de Eliseo que estaba ahí y se levanta el muerto. No Eliseo, sino el muchacho, la persona. Porque la unción se la había llevado hasta la tumba. No la transfirió a nadie más. ¿Sí me explico? Entonces muchos ministros, hermanos, pecamos. Bueno, no sé si es pecado, ¿verdad? De no impartirle a otros lo que el Señor nos ha dado. Yo quiero que Pedro, Michelle, que Cristian, Alexi, que no está acá, los hermanos que no están, hermanos, Ángel, Fari, Yamilé, Sandy, Cristian, otra vez Cristian. Entonces, hermanos, reciban lo que el Señor nos ha dado. A ver, entonces, procurar es tener interés. Eso significa, hermano, que si no tengo, por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo, yo me interese. ¿Entienden? Interesarme en eso. Esforzarme. Pastor Viera, ya le pedí al Señor, no siento nada. Porque le voy a decir esto, hermano. Nosotros puede llegar el momento en que nosotros hagamos como que ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Y eso es lo que le voy a decir. Porque yo lo hice. Yo lo hice en la iglesia. Mire, cuando llegaba un predicador, fíjate, Ángel, llegaba un predicador y decía, ¿cuántos quieren recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Amén. Se levantaban varios y yo también me levantaba y iba al frente. Y de pronto escuchaba yo que algunos estaban llorando y hablando en lengua al lado mío, otro acá, otro delante de mí o atrás, hablando en lenguas y llorando, hermanos. Y yo nada. Y eso que yo hacía, Señor, y entre más duro apretaba las manos y los ojos, nada. No sentía yo nada. Entonces cuando empezaban algunos hermanos a aplaudir y a saltar, pues yo dije, aplaudir y a saltar si lo puedo hacer. Y empezaba yo a saltar y a aplaudir. Y empezaba yo a imitar lo que hacían los otros. Cuando preguntaban cuántos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, yo levantaba la mano. Porque yo sí quería, pues, pero no lo había recibido todavía. Fíjese. Ya cuando me bautizó el Espíritu Santo, hermano, ahí sí
ahí sí no hubo ninguna duda, ninguna duda. No tengo un ejemplo claro, hermano, pero es que hay experiencias que hasta que no se viven, no se entienden. ¿Me explico? No tengo un ejemplo claro, o sea, sí tengo uno, pero no es correcto. Pero fíjense bien, necesitamos procurar, esforzarnos, poner el corazón. ¿En qué? Procurar pues los dones mejores. Procuremos esos dones mejores, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Bueno, vamos a pasar acá. Los dones tienen que ir acompañados del amor, es lo que quiere decir el texto abajo. 1 Corintios 14:1 dice: seguid, perseguir como meta el amor. Eso significa seguir. Pero dice, y procurar, aquí no lo cambié, los dones espirituales, pero sobre todo, o mucho más, que profeticéis. Porque edifica, hermano. Ayer el Señor me dio una palabra. Y hoy, durante el canto de adoración, lo volví a confirmar. Y yo no le dije a mi esposa nada. Nada más me vio llorando en la mesa, escuchando o siendo ministrado por un tema que dio el apóstol. Y el Señor empezó a ministrarme y empecé a llorar porque empecé a escuchar la voz del Espíritu Santo en lo que me decía, que este es el tiempo. Y hay hermanos que van a ir conmigo, fíjense, que por algo el Señor les ha enseñado, ¿verdad?, otras cosas para que podamos ir a otros lugares. Y de pronto hoy el Señor habla y dice: yo abro nuevos caminos. Y yo digo, ¿cómo se relaciona? ¡Pam! Y tiene tiempo que yo estoy esperando. Le digo, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero necesito que se imparta, que lo que el Señor me dio, usted lo tenga y ustedes lo puedan desarrollar en el nombre del Señor. Amén. Entonces dice, bueno, ya leímos eso. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Creo que voy a leer este otro y vamos a estar orando. Dice 1 Corintios 14:3: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En cambio, el que comunica mensajes proféticos edifica espiritualmente a la comunidad y la anima y la consuela. Entonces necesitamos impartir esos dones. ¿Cuáles dones, pastor? Lo que estamos dando en el discipulado, que ya se han dado varios, y ahora estamos con el fruto. Entonces, pero hermanos, entonces los dones son para preparar a la iglesia. Amén. Ya los dones que acabo de hablar de profecía, y con le dije, verdad, que iba a terminar, pero es que no puedo dejar aquí esto. Ahí miren, estos 5 ministerios son los dones, que también, hermanos, vienen de parte del Señor. ¿Cómo funciona esto? Miren, dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, del Padre. Y luego dice el Salmo 133, que es como el buen óleo que desciende, ¿sobre quién? Sobre la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Después del Padre, Cristo. Y dice, y desciendes sobre la cabeza y sigue descendiendo. ¿Y vas hasta dónde? Hasta la barba. Y la barba son los ministros o los apóstoles. Pero tiene que ver con los ministros. Hasta aquí. Y de ahí, hermanos, baja hasta el borde de las vestiduras. Y el borde de las vestiduras son los que estamos bajo la cobertura, pues. Todos los que dan cobertura, ¿entiendes? Y lo que está debajo de la cobertura.
Entonces tiene que descender del Padre a Cristo, de Cristo a los ministros, al apóstol y luego a los ministros, y de los ministros a la iglesia. ¿Se da cuenta? Por eso quería yo leer esto. Entonces, hermanos, vamos a orar. Préstame el cubreboca. Vamos a orar. Yo quiero, ¿cuántos de ustedes quisieran recibir de parte del Señor, hermanos? Recibir una impartición de los dones. A lo mejor, ¿verdad? A veces venimos, ay, Señor, y si voy a la iglesia y nada más voy a que me regañe el pastor, dice. No. Pero llega, imagínense que llegan y saben que te tengo un regalo. Ay, eso. Es que no lo merezco. No, si no es porque lo merezcamos. Es porque el Señor es su gracia, pues. Le pedí a mi esposa que nos trajera el aceite para hoy ungirle, si no, sí se va. No, lo pueden ir a buscar. Llame que lo vaya para que vaya más rápido. Ten cuidado. Bueno, nada más, vamos a orar. Y le voy a invitar, hermanos, a que se ponga de pie y venga a este lugar. Yo quiero ministrarle, hermano, esta noche. En el nombre de Jesús, acérquese, hermano. Ya a algunos de ustedes el Señor les ha dado algo, pero el Señor les va a seguir dando. Dice la Biblia que se acercó, pues el Señor le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te dé. Pues Señor, yo quiero un carro. No, de ese tipo de dos no. Eso viene después. Hasta ahí. Vamos a orar.